Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a otra jornada de discusión y debate político en nuestro programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro programa en torno a un texto de Alejandra Kollontai, El comunismo y la familia, un texto desarrollado en 1921. Para eso, bueno, está aquí la compañera Sierra Pascual, la compañera Thais Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Oliver Rivas, que nos estará orientando en el desarrollo del programa, y un poco, bueno, iremos ahí introduciéndonos en el debate. Entonces, bueno, le vamos a otorgar inmediatamente el derecho de palabra para que el compañero Oliver nos haga un bosquejo general de todo lo que tiene que ver con el texto. Sí, bueno, gracias por la invitación. Digamos, básicamente el texto de Alexandra Kollontai, revolucionaria rusa, con una presencia fundamental en la Revolución Soviética, y además de un trabajo teórico y de producción intelectual bastante intenso, que nos legara a partir de su presencia en la historia, de su militancia. Básicamente aborda, digamos, el diagnóstico de lo que representa la familia como institución social, como expresión del Estado, a su vez, en un determinado contexto social, en este caso en el contexto social capitalista, y bueno, cómo esa familia va sufriendo una serie de transformaciones a lo largo de la historia, con el advenimiento además de la época socialista, del cambio socialista, y cuál es la proyección que hay a futuro en esa sociedad ideal, esa sociedad soñada del mañana, que no está dividida en clases, que no está enfrentada en desigualdades horribles como la sociedad capitalista. ¿Cuál es el futuro que le espera a la familia en el comunismo? Bueno, para irnos adentrando en el texto, también alguna referencia general. Tú mencionabas que Alexandra Kollontai era una revolucionaria rusa, fue también lo que diríamos nosotros ministro de Cuestiones Sociales o ministra, y bueno, ella fue parte del buró central del partido bolchevique y tomó estuvo directamente involucrada en el Soviet de Petrogrado, o sea que fue una mujer, un sujeto de transformación que realmente asumió su capacidad como revolucionaria plenamente en la revolución de 1917, en la de octubre. En el primer segmento hoy día queríamos tocar el tema de la historicidad, ¿no? En el texto Alexandra Kollontai comienza haciendo una exposición sobre los desarrollos de la familia precapitalista, luego en el capitalismo y luego más adelante en el texto en el socialismo. Algo que es importante resaltar y que quizás nos podrías ayudar a entender es que la familia no siempre ha sido estática, que han habido transformaciones profundas en la sociedad, que esas transformaciones en la familia no hay que temerlas. Entonces, si pudiésemos abordar un poquito el tema histórico. Claro. Bueno, primero es interesante ver cómo a lo largo del texto lo que hace Alexandra Kollontai es una permanente aclaratoria frente a todos los prejuicios que se establecen ante los cambios sociales que estaba viviendo la Rusia y el mundo en esa época, ¿no? En la época, bueno, de la primera aproximación revolucionaria hacia un modelo de sociedad distinta, hacia el modelo de sociedad socialista. Entonces pareciese que a lo largo del texto la intención es disolver, disipar todos esos prejuicios y esas dudas, intrigas sembradas a través de la propaganda de la derecha, ¿no? más reaccionaria, en relación, por supuesto, al cambio de las instituciones y las implicaciones que tiene eso para la familia, tanto como se ha intentado hacer en nuestro caso en Venezuela, ¿no? De eso hemos tenido bastantes ejemplos. Entonces es interesante cómo ella justamente desmiente todo ese pretendido carácter estático de la familia como algo inquebrantable, inamovible, explicando justamente que no es ni el único tipo de familia que ha conocido la historia y sobre todo no es la única cultura
y que además, por supuesto, tiene un carácter permanentemente dinámico, o sea que la sociedad no ha conocido solo la familia nuclear, que es en este caso la familia que conocemos en la actualidad, la familia o la llamada familia de tres, también como lo conoce la sociología, sino que explica que hay otros tipos de familias, otras clasificaciones, otras nomenclaturas, otras definiciones de familia que han tenido otras características a lo largo de la historia y la prehistoria. Y ella comenta dos en particular en una sistematización muy breve que hace, que es la llamada familia genésica, la familia patriarcal y, bueno, en este caso la familia de tres, que sigue teniendo un carácter patriarcal, pero ya sobre todo desde un punto de vista material, más que formal. Y bueno, comentaba justamente que entre otros rasgos en la familia genésica hay una prevalencia y un peso fundamental de parte de las mujeres de más edad en la familia, ¿no? Quizás lo que algunos teóricos han conocido como referencias de matriarcado, donde además el cuidado de los hijos, la atención, la crianza, la educación recaía sobre todo en las mujeres con más edad, ¿no? Y tenían un peso muy importante. Y por supuesto ya el paso a la familia patriarcal, donde el padre familia o el amo de la familia tiene una dirección exclusiva de la familia y descarga en ella buena parte de las obligaciones que le impone la sociedad. Lo importante en todo caso es que está haciendo alusión a distintos tipos de familia que se conocen además en una cultura en específico. También deja entrever que hay multiplicidad de formas de organización familiar y de relaciones familiares dependiendo de la cultura de que se trate. Ponía, digamos, algunos ejemplos que son interesantes, ejemplos de la familia poliándrica, ejemplos de la familia poligámica, donde, bueno, la unión nuclear entre marido y mujer estática hasta que la muerte los separe de por vida no existe, porque sea el hombre o sea la mujer tienen la posibilidad de tener relaciones completamente legales y permitidas socialmente con múltiples parejas. Eso lo pone sobre la mesa en el texto para que, bueno, el lector tenga la idea de que evidentemente esta no es la única familia, ni tiene por qué ser la única forma de organización familiar y social que conocemos. Y eso es importante porque, entre otras cosas, cumple una labor pedagógica determinante para desmontar el idealismo burgués que está tan enclavado en el sentido común. Esa frasecita ya trillada, pero muy, muy instalada en la cultura, como es, eso siempre ha sido así y siempre será así. Porque eso mismo sirve y se aplica para otro tipo de contradicciones. Por ejemplo, la sociedad divide en clases, y entonces ese sentido común termina reproduciendo como cosas con las que siempre ha habido ricos y pobres y siempre los habrá, ¿no? Entonces, bueno, nos parece interesante ese primer recorrido por la historicidad de la familia. No sé si hay alguna cuestión más que queramos tocar sobre esto. Podemos ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar de algo, digamos, de lo fundamental, uno de los puntos fundamentales en este texto, que es la disolución de la familia en el capitalismo. En el capitalismo se habla de la familia como si fuese algo súper importante, pero por la vía de los hechos hay una suerte de disolución. Alexandra Kollontai fue una revolucionaria rusa. Ella desarrolló unos aportes importantes teóricos en relación al tema del género, de la familia, de la mujer, y también fue miembro del partido bolchevique. En realidad fue de su dirección a partir de 1917 y fue comisaria de Asuntos Sociales tras la toma del poder por los bolcheviques en octubre de 1917. Siempre se ha analizado al marxismo como una teoría meramente económica, análisis que es totalmente erróneo, ya que el marxismo presenta una visión integral de la relación de la sociedad y cómo ésta se constituye a raíz de unas relaciones económicas, en este caso del capitalismo, que sería la explotación. Para ello está precisamente el texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es un texto de Federico Engels, donde aborda cómo se constituye la familia a raíz de las relaciones y formas de producción
En el primer segmento veníamos desarrollando un poco o explicando un poco el planteamiento en el texto que hay sobre el desarrollo de la familia como de una forma mutable, que no es estática, que ha sido cambiable. Y para profundizar en esto, me gustaría preguntarle al compañero Oliver sobre el tema del surgimiento de la familia patriarcal, cómo se relaciona directamente con el tema del poder y la propiedad privada. Y allí viene pasando a ser la mujer un objeto de dominación como tal. ¿De qué manera podemos ir profundizando en esto? Sí, bueno, uno de los grandes aportes del marxismo, desde el Manifiesto Comunista, como otros textos, y además el desarrollo de este tema, de cómo la dominación de género o de sexo va aparejada al surgimiento de la propiedad privada y la sociedad dividida en clases, han aportado además algunas compañeras feministas marxistas, ¿no? Y eso es bien importante porque justamente es lo que determina el carácter histórico y transitorio de la dominación de un género sobre el otro, en este caso la dominación del hombre sobre la mujer, ¿no? Y digamos, una de las cosas que explican estos teóricos y algunos estudios antropológicos, como bueno, justamente el origen del Estado de la familia y la propiedad privada de Engels, es cómo en la medida en que surge la propiedad, en que surge la apropiación privada, ¿sí?, de los excedentes del trabajo, que el desarrollo de las fuerzas productivas, el uso de la ganadería extensiva, el surgimiento de las guerras y la consecuente apropiación, ¿no?, de parte de algunas castas sobre los bienes producidos colectivamente, también surge, evidentemente, la propiedad privada y la necesidad de suceder la propiedad, ¿no? Entonces, digamos, toda la relación social que se venía generando desde épocas primitivas, ¿no?, desde épocas comunistas primitivas, o llamadas comunistas primitivas, que se venía generando en un ambiente colectivo de distribución igualitaria de los recursos y además de una distribución más o menos igualitaria de las tareas, ¿no? En algunos casos la mujer en labores de recolección, en labores de producción artesanal, en el hogar o en la comunidad, y el hombre en algunas tareas ya relacionadas con la caza, con la pesca, se van separando cada vez más. Y por supuesto, el hombre va asumiendo un papel de dirección, un papel mucho más elevado en la sociedad, porque además asume una función comercial muy importante. Y evidentemente asume también la dirección económica de la familia en comunidad, de la comunidad de la familia, y consecuentemente la necesidad de suceder las riquezas que se habían apropiado también da lugar a la institución matrimonial, es decir, garantizar la sucesión, la herencia de los bienes que ya eran parte de un hombre y de una mujer, de una familia, digamos, un poco más parecida a lo que lo conocemos hoy en día. Y eso es importante porque justamente eso es lo que explica que la familia como la conocemos y la dominación de género, la desigualdad de género, la inequidad de género, donde, bueno, buena parte de las cargas no solamente sociales, sino también familiares recaen sobre la mujer y en particular sobre la mujer pobre, van aparejadas justamente con la división, con la odiosa división de la sociedad en clases sociales. Es decir, presumimos entonces que una sociedad igualitaria, una sociedad en la que no haya pobres y ricos, en la que no haya una división tan marcada entre los que producen y los que se aprovechan del trabajo ajeno, y donde además la economía no descanse, no externalice costos en los hombros de la mujer, en el hogar, ¿no?, que son costos que por supuesto contribuyen a la producción, a la realización de algún trabajo, pero que no son reconocidos desde el punto de vista salarial inclusive, pues se acabarían. O sea, todas esas inequidades, esas desigualdades, esas cargas y esa explotación tan grosera sobre la mujer se acabaría. Eso, digamos, que es uno de los saldos, de las conclusiones más importantes de ese análisis. Sí, bueno, en ese sentido me parece importante que pudiera tal vez profundizar un poco en el tema. Ya tiene aquí un ítem, el tema de la doble carga, ¿no? Como las mujeres se han visto obligadas, dentro del sistema capitalista, se ven obligadas por determinadas circunstancias, en este caso que el hombre como sostén pues de la familia no le alcanza como que dice los recursos para mantener dicha familia, tiene la mujer también que ir a vender pues su fuerza de trabajo fuera ahí,
sin dejar de lado también sus responsabilidades en la casa. No tendríamos, bueno, la mujer ciertamente, la mujer proletaria trabajando, la mujer trabajadora siendo explotada y también reproduciendo ese conjunto de situaciones, ese conjunto de lógicas a lo interno del hogar. Me parece que fuera importante, además porque hay tendencias burguesas que hablan del tema de la liberación femenina, etcétera, etcétera, pero que no buscan acabar en ningún sentido con esta doble explotación, que en realidad podríamos decir que como es un elemento medular allí, ¿no? Entonces, no sé cuál podría ser tu valoración en ese orden. Claro. Bueno, una cosa importante, digamos, es que si bien de la familia feudal a la familia capitalista, digamos, desde los rasgos sociales y culturales típicos de la relación feudal, ¿no?, donde prevalece además la cultura del campo de manera importante, si bien hay un papel de subordinación de la mujer, también es verdad que hay un papel mucho más productivo. Es una producción que por supuesto es una producción casera, artesanal y comunitaria fundamentalmente. Pero por supuesto en la transición al capitalismo y sobre todo al imperialismo y con el desarrollo vertiginoso importante de la tecnología, de las fuerzas productivas, de la tecnología, de la ciencia, de la técnica social, hay también una complejidad de tareas que exigen cada vez más la proletarización de aquellos que en otro momento cumplían otro papel social, entre ellos la mujer. O sea que la carga y la ocupación que le da la sociedad a la mujer ya no es solo la de estar en la casa generando algunos bienes elementales para el consumo, y creo que aquí bien lo comentaba la autora, como hilar, como producir algunos enseres pequeños, vino, alimentos conservados en la casa, que era el caso de la relación feudal en el campo fundamentalmente, sino que ya exige, bueno, que la mujer se incorpore a la fábrica, se incorpore al trabajo, se incorpore al trabajo asalariado fundamentalmente. Y eso es importante entenderlo porque más muchos de los argumentos de la burguesía, sobre todo de la propaganda engañosa, que exalta las bondades de la mujer y de la libertad de la mujer en este tiempo, ¿no?, como los tiempos modernos, que ya han superado esas épocas cavernarias donde la mujer estaba en el hogar, lo que no dicen es que la liberación de la mujer es para la explotación, o sea, es para la incorporación del trabajo asalariado en la fábrica, en los centros de trabajo, por un lado, pero además, cosa más importante, hablando de la doble carga de trabajo, que es que la mujer no deja de tener la ocupación en el hogar. Si bien hay unas condiciones que cambian, y ciertamente el desarrollo de la tecnología y de la economía, desde el punto de vista colectivo agregado, es bien importante en sustituir algunas labores que ya no se requieren hacer en el hogar, ¿no?, como la producción de conservados, por ejemplo, porque hay, digamos, una gran industria que se encarga de enlatar, de procesar, de conservar todos los alimentos. Quizás ya no es una labor propiamente del hogar, pero sí hay una cantidad de tareas: la crianza de los hijos, la educación de los hijos, el mantenimiento del hogar, la limpieza, el cuidado de la, digamos, de la ropa, de los útiles y los insumos necesarios para el trabajo del marido, que se siguen haciendo en la casa. O sea que no solamente no libera, sino que además carga detrás de esa mentira engañosa. Lo que hay es una doble carga de trabajo, por tanto una doble explotación de la mujer. Y eso es bien importante porque este texto evidentemente no es de hace 10 años, pero ya la autora desde esa época entonces revelaba cuál es el doble discurso del capitalismo y además la descomposición familiar que genera. Porque entonces el otro diagnóstico que hay que hacer es que implica para la familia no solamente la explotación del hombre, que ya es bastante, sino también la explotación de la mujer, o sea, la explotación de los dos principales responsables de familia y todas las cosas que evidentemente no están en capacidad de atender en el hogar. Pudiéramos decir entonces que en el sistema capitalista la conformación de ese núcleo como tal de la familia es un engaño, ¿no? Porque está el debilitamiento del hombre porque es explotado igual por la fábrica. La mujer en este caso es doblemente explotada porque es explotada por el patrón y por su esposo, por la familia en general, porque tiene que atender todas estas quehaceres y generalmente no es de forma compartida. Y incluso también los niños
quedan en una condición bastante debilitada porque no tienen la atención directa como tal de sus padres, sino que están envueltos en una dinámica de formación, de educación, en el marco del mismo sistema capitalista, atendidos por la televisión, por la radio y en la calle. ¿Qué consecuencias genera esta constitución como tal de una familia que se puede decir que está disgregada para el desarrollo como tal de la sociedad? Sí, bueno, una cosa importante es justamente aclarar las responsabilidades, porque gran parte del discurso de la derecha, el discurso conservador, reaccionario de las clases dominantes, históricamente ha sido que el comunismo no solamente quiere dividir a la sociedad, sino peor, el monstruo del comunismo quiere acabar con la familia, quiere acabar con el matrimonio santificado y quiere prostituir a la mujer, ¿no? Sobre eso Marx tiene, además en el Manifiesto Comunista, un elemento bastante irónico, que es que, bueno, justamente esa es la lectura que hace el burgués desde la visión que el burgués tiene y desde el tratamiento que el burgués le da a la mujer, ¿no? Como una cosa, como una propiedad, por eso cree que después se va a socializar junto con los principales medios de producción. Pero lo interesante es que es el capitalismo, en todo caso, quien ha creado ya hace tiempo las condiciones de generación de la familia que conocimos tradicionalmente. O sea, quien genera la doble explotación, la doble carga, ¿no? Que evidentemente dedica a la mujer a unas tareas de mucho peso durante todo el día, quien genera la total ocupación del hombre como figura del hogar, quien genera las condiciones de miseria en el hogar, quien privatiza la educación, ¿no? E impide que muchas veces los hijos puedan estar realmente atendidos, ¿no? Incluso dentro del sistema capitalista, pero atendido, es el mismo capitalismo. Es el mismo capitalismo quien inhibe a la familia pobre, la familia proletaria, la familia trabajadora, de poder dedicarle atención a la familia, atención a la vida familiar, es el capitalismo. Quien sobreexplota a los trabajadores y trabajadoras de esa familia es el capitalismo. Entonces eso es importante en términos de demostrar que es el capitalismo el que genera las condiciones para el cambio de esa institución familiar. Y otra cosa importante sería en el término de las responsabilidades también, que en el marco del capitalismo la responsabilidad directa de la comida, de la educación, de la recreación queda directamente a los padres, ¿no? No hay ninguna corresponsabilidad de la sociedad en general ni del Estado en colaborar o apoyar o garantizar en este caso que haya un desarrollo real de la familia y del crecimiento de los niños, a diferencia de la sociedad capitalista. Claro, y eso además tiene una utilidad única y exclusiva de la clase dominante, porque lo que está haciendo, como decíamos anteriormente, era externalizar costos. Bueno, que si eso no es responsabilidad del Estado, es decir, no es responsabilidad de las clases dominantes, ¿no? Que son en todo caso las que en el capitalismo, en la sociedad dividida en clases, dirigen el Estado, entonces queda como responsabilidad única de la familia. Si me explico, lo que hace es liberarse, fundamentalmente liberarse de cargas que ya no asume el Estado y no asume la empresa. Por tanto, alguien las termina asumiendo. Si el marido o el hombre ejerce un trabajo en algún centro de trabajo, en algún centro de producción, al igual que la mujer, pero a la mujer le toca entonces responsabilizarse de esas tareas, quiere decir que alguien las está asumiendo, solo que no recibe ningún tipo de compensación salarial a cambio, ¿sí? Por eso es una explotación velada, además. Pero digamos, eso creo que lo podemos ver muy palpablemente en nuestros días, en la Venezuela actual. O sea, gran parte de eso que conocemos en este momento y que de la manera más conservadora se entiende como, bueno, como el derrotero, el fin de la familia, de la moral familiar, de los valores que se han perdido, ¿no? Cosa además que se dice con mucha melancolía, sobre todo nuestros abuelos y abuelas. Los valores perdidos tienen que ver justamente con el desarrollo capitalista. Es fundamentalmente una consecuencia del desarrollo capitalista. Y es así como tenemos que entenderlo, porque evidentemente eso le da entrada a otro tipo de sociedad. Y es interesante ver además cuál ha sido la respuesta de la burguesía venezolana frente a eso. Cuando se debatía la ley orgánica de educación, desde el decreto 1011 incluso, hace bastante tiempo, las consignas fundamentales de la burguesía era que la educación era responsabilidad de la familia, no del Estado. ¿Sí?
para acotar allí un poco antes de continuar o cerrar, incluso el vocero de la Mesa de Unidad por la parte de educación recientemente conversaba de que era innecesario que en las escuelas bolivarianas hubiese comedor, que tenían a los directores encargados de estar comprando comida, de una logística especial con mujeres y hombres nada más destinados a cocinar, que eso no debería ser así, que la propuesta era que las madres, por supuesto, debían preparar su comida y llevarla a los hijos a la escuela, y así las escuelas se librarían de esa gran carga logística que supuestamente los desvía del hecho educacional como tal. Claro, que además ya no serían, por supuesto, las madres de la burguesía, porque quien hace los trabajos de las madres de la burguesía son las mujeres proletarias que cuidan a los hijos y que preparan las comidas de los hijos de la burguesía, pero no tienen cómo cuidar a sus hijos, ni tienen quien les haga la comida, porque esa es la realidad de la sociedad dividida en clases, ¿no? Bueno, a mí me parece que en este texto una de las cuestiones fundamentales es que ella expone la condición de opresión, de explotación, incluso de anulación de la mujer como sujeto de transformación, y la coloca precisamente en su justo lugar como sujeto de transformación, igual que su compañero hombre. También hemos visto en este segmento lo que es la contradicción en el discurso, en el sistema, en la sociedad de hegemonía burguesa, donde la familia se coloca aquí, pero en realidad por la vía de los hechos las condiciones no son tales en las cuales una familia nuclear, tal y como la imagina la burguesía, el papá, la mamá y los hijos, realmente pueda desarrollarse plenamente bajo el sistema de explotación capitalista. Bueno, eso lo vemos tanto en Venezuela, donde la mayor parte de la clase trabajadora, las mujeres en los barrios no tienen compañeros hombres que asuman la responsabilidad en cuanto a los hijos, y también lo vemos en otros lugares como en Estados Unidos, donde bajo un régimen neoliberal se habla mucho de la familia, pero en realidad la tasa de divorcio es muy alta y los problemas familiares son realmente profundos. Entonces aquí me parece que lo importante a rescatar es tomar mujer como sujeto de transformación, sacar colectivamente a la mujer de su condición de doble explotación en la transición hacia el socialismo. El texto trata la familia en el capitalismo y luego el socialismo y comunismo. En realidad, bueno, ¿qué es la diferencia entre socialismo y comunismo? El comunismo es una etapa superior. El socialismo en realidad no es otra cosa que una transición hacia una sociedad sin clases, sin explotación, que es el anhelo de la mayor parte de la sociedad, ¿no? Entonces, el socialismo, esa sociedad en transición, la formación de la familia en el socialismo es la que sería el centro de atención de Alexandra Kollontai en este texto. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, analizando la condición de la familia y de la mujer, tanto en el capitalismo como en el socialismo. En este segmento nos vamos a centrar en la cuestión del socialismo. Y primero queríamos tocar la transformación material que se da en el socialismo, cómo eso afecta la familia. Entre otras cosas, en el socialismo, el Estado, que ya no es un Estado de la minoría, como el capitalismo, sino que es un Estado popular, un Estado de todos, asume varias de las responsabilidades que históricamente se habían asignado a la mujer o a la familia, como la educación, la alimentación, etc. Eso tiene unas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, leo una cita, y la compañera Thais tiene una bien rica que ha traído una cita del Che. Lo que se diría en el capitalismo es: estos son mis hijos, ellos son los únicos a quienes debo toda mi atención maternal, todo mi afecto. Esos son hijos tuyos, son los hijos del vecino, no tengo nada que ver con ellos, tengo bastante con los míos propios. Entonces esa es una visión de la sociedad de hegemonía burguesa. Ahora el Che tiene otra visión. Sí, bueno, esta es una cita de un padre
en el marco de una revolución socialista. Este padre es el Che. Una cita, un fragmento de la carta que le envía el Che a Fidel cuando se va a combatir en Bolivia. Y bueno, Fidel la leyó el 3 de octubre de 1965. El fragmento dice: no dejo a mis hijos y a mi mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Me parece de relevancia, importancia esa cita porque refleja la transformación en el marco de una sociedad socialista donde ya elementos importantes para educarse, alimentarse, vivir en general, no va a quedar solamente a la responsabilidad de un padre o de una madre, en este caso de un padre que sería el Che, sino que hay plena confianza de que la sociedad entera, en este caso el Estado popular, va a asumir eso. Sí, bueno, una de las cosas interesantes del texto es justamente ese llamado crítico que hace para que la sociedad y sobre todo la clase trabajadora entienda que no tiene nada que perder apostándole al Estado socialista, apostándole al socialismo y al comunismo. Porque justamente el capitalismo juega con un miedo que va en el sentido contrario, ¿no? Que hace, digamos, muchas veces retraer al obrero o a la obrera a sus responsabilidades más inmediatas, a su supervivencia material fundamentalmente, más que a la apuesta revolucionaria. Y digamos, una de las cosas que tiene que ofrecerle el socialismo y el comunismo a la familia, al obrero y a la obrera, en Venezuela y en el mundo, es una mejor calidad de vida y la posibilidad de una familia realmente existente, ¿no? Claro, la antítesis es justamente el reclamo permanente, liberal, absolutamente liberal, que hacen las clases dominantes en Venezuela frente a la responsabilidad que el Estado intenta asumir cada vez más en la vida social y sobre todo en la garantía de algunas algunas tareas desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la atención material de los hijos, ¿no? De la educación, en la crianza, en la alimentación. Eso lo vemos entonces con el sistema educativo bolivariano, por ejemplo, con los sistemas o el componente de educación inicial, que sería el caso del Simoncito, y los comedores populares. Y vemos cómo, frente a medidas que perfectamente caben en el marco de una reforma social, el grito de la burguesía ha sido: con mis hijos no te metas, ¿no? Porque justamente sigue pensando la familia desde la herencia nuclear, que es donde residen la mayor parte de esas responsabilidades sociales, de esos deberes y de esas ocupaciones. Entonces, el Estado socialista garantiza justo todo lo contrario, garantiza liberar a la familia de esas responsabilidades, de esos deberes, que no significa que no los asumen, significa que no los asume en la misma manera, en la misma dimensión, con el mismo peso y además en unas condiciones tan deplorables y tan miserables como las que ofrece el capitalismo. Quiere decir que la mamá no tiene que estar pensando en qué va a hacer cuando salga al trabajo con su hijo, dónde lo va a dejar, por ejemplo, dónde deja al bebé para que lo cuide alguna cuidadora privada o con qué familiar puede delegarlo, sino que tiene garantizada la atención de los hijos, ¿sí? Que no tiene que estar pensando en cuánto va a ahorrar durante toda su vida de miseria para ver cómo garantiza la universidad de los hijos, porque eso lo está asumiendo el Estado como un deber social fundamental, que es como lo garantiza además la Constitución vigente en Venezuela, que es además resultado de las luchas sociales que se han dado en el país. Que el Estado garantiza la alimentación de los hijos, por ejemplo, a través de los comedores populares, ¿no? Y además la atención integral a través de un sistema público de salud que se supone está en construcción y que también será resultado de una lucha decisiva del pueblo venezolano, como ha venido siendo, pero donde todas esas cargas que en el capitalismo se le atribuyen fundamentalmente a la familia, ¿no? Y a la familia pobre, porque es una carga para la familia pobre que no tiene cómo garantizarla, ¿no? En el socialismo, entonces son responsabilidad de la colectividad. Entonces no es para nada una separación de la familia o una división de la familia, que es como se ha pretendido ver. Todo lo contrario. Por eso Kollontai nos exclamaba en la parte final del texto, dice: las madres obreras no tienen por qué alarmarse. La sociedad comunista no pretende separar a los hijos de los padres, ni arrancar al recién nacido del pecho de su madre.
No abriga la menor intención de recurrir a la violencia para destruir la familia como tal, nada de eso. Estas no son las aspiraciones de la sociedad comunista. Eso, digamos, frente a las exclamaciones que no por casualidad se repiten en distintos momentos históricos, como una denuncia de las clases dominantes de que el Estado está tratando de intervenir en la familia y que el Estado se va a apropiar, como además se ha dicho públicamente en unas pretendidas campañas de manipulación, se va a apropiar de los hijos, ¿no? Va a restarle, a robarle la patria potestad de los hijos a la familia, ¿no? Tonterías como esas, pero que nos ilustran bien cómo están pensando, cuando lo que se trata es más bien que el Estado asuma una serie de tareas y libere a la familia de esas tareas. De hecho, yo creo, simplemente un ejemplo concreto, podríamos decir que la operación Peter Pan donde está ocurriendo ahorita es en Haití o en los países africanos, donde hay, bajo el sistema capitalista, un alto nivel de pobreza y los niños están siendo entregados a familias europeas o norteamericanas. Entonces, aquellos que dicen que en el comunismo perdemos a nuestros hijos, realmente es en el capitalismo donde se pierden los hijos. Bueno, complementando eso, yo creo que las madres deben alarmarse es el capitalismo, porque hasta el tema de la lactancia materna ha sido combatido y debilitado y prácticamente exterminado en el capitalismo, con la propuesta de esa lactancia comercial que sea por otras vías, que el niño reciba supuestamente esos nutrientes para que la madre entonces tenga mayor disposición al hecho del trabajo mientras su pequeño está amamantándose de otra forma, ¿no? Y creo que es un avance en el marco de la Revolución Bolivariana, producto también de las luchas populares, que en Venezuela se esté reconociendo ese periodo de lactancia materna, porque analizándolo hasta genéticamente pudiéramos decir que ese instinto maternal es una forma de socialismo, es una forma de expresar amor y de relación entre un ser y otro, y en ese caso de la madre hacia el hijo para poder garantizar su existencia, ¿no? Y que en esta revolución lo estamos reivindicando y reforzando. Claro, y además una cosa bien interesante, en el caso de la lactancia materna exclusiva, es que Cuba, no por casualidad Cuba, tiene un índice de desnutrición infantil de 0 a 5 años igual al 0%. O sea, es el único país en Latinoamérica que ha superado con creces la desnutrición, que ha además abolido la desnutrición infantil, ¿no? Y por supuesto ha superado las metas del milenio, prácticamente 4 años antes de cumplirse, 3 años antes de cumplirse el tiempo establecido de esos acuerdos. Pero ¿cómo logró Cuba, por ejemplo, en ese caso, combatir la desnutrición infantil? La lactancia materna exclusiva es una herramienta fundamental. De ahí que la lucha laboral de la mujer, por supuesto, haya sido durante mucho tiempo por lograr mayor tiempo de reposo postnatal para poder dedicarlo a la alimentación del niño o la niña, porque además una de las razones fundamentales para restarle el amamantamiento natural al niño o la niña es justamente la necesidad de incorporarse al trabajo y lo difícil que se hace en la dinámica diaria del trabajo, o sea que es la explotación, ¿no? Otra cara de la explotación, la que a su vez genera la mala alimentación de los hijos y el recurrir a las fórmulas lácteas como un mecanismo de mercado. Pero bueno, es bien interesante porque además son parte de las luchas que la clase trabajadora tiene que dar, incluso en la coyuntura de la transformación de las leyes del trabajo o de la ley orgánica del trabajo. Bueno, como no solo la mujer puede lograr mucho más tiempo de reposo postnatal para dedicarlo a la familia, ¿no?, que el capitalismo destruyó y que está tomando un rango renovado, elevado, y además asumido por la colectividad, o sea, la solidaridad ya no solo entre los 3, sino entre los 20, 26 millones de habitantes de todo un país, entre la colectividad entera, que es entonces la gran familia, y puede lograr entonces mayores reivindicaciones, al igual que el hombre, si el caso fuera justamente, como se ha logrado en los últimos 13 años, un aumento, primero la existencia, porque no se encontraba en la legislación y en los reglamentos, de un tiempo de reposo postnatal para el padre, y luego la elevación de ese tiempo para que también pueda dedicarse a la crianza de los hijos. Sí, otro elemento ahí importante, y que ella lo tiene aquí como puntualizado también, de la aspiración de esa nueva sociedad, ella dice así, leeré, se acabará para siempre la prostitución. Esta vergüenza se la debemos al sistema económico hoy en vigor. Estaríamos hablando del sistema burgués de la sociedad capitalista. A la existencia de la propiedad privada. Una vez haya desaparecido la propiedad privada, desaparecerá también automáticamente el comercio de la mujer. Parece importante que puedan profundizar allí,
como un elemento importante, pues, ¿no? No sé cuál es tu valoración en torno a eso. Oliver, yo tenía algo que, ya que tenemos básicamente como un par de minutos, otro elemento que está vinculado, que es el desarrollo pleno en el capitalismo, lo que hay es una esclavitud conyugal, y de allí también viene, bueno, en cualquier sociedad de clase, la esclavitud sexual. Y luego, por otro lado, en el socialismo vamos hacia una unión libre, ¿no? O sea, ese sería el objetivo en relación a la familia. Si podemos allí enmarcar esas dos cuestiones brevemente. Sí, digamos que justamente el paso de una sociedad que comercia con el cuerpo de la mujer, que ve a la mujer como objeto, como mercancía, ¿no? Como un insumo barato de explotación del morbo humano, que tampoco tiene nada que ver con el amor, sino con el morbo, y para eso los medios de comunicación son un elemento de expansión fundamental, a una sociedad, en el caso de la sociedad socialista, en la que se valore a la mujer como sujeto social, como sujeto político, como ser humano, pues por supuesto es un salto significativo. O sea, la prostitución solamente cabe en un sistema como el nuestro, tan carcomido como el sistema capitalista, que por supuesto mantiene a la mujer, y sobre todo a la mujer pobre, en unas condiciones de miseria y de inestabilidad e incertidumbre permanente a lo largo de su vida, donde además no sabe en qué depara su vida a lo largo de grandes jornadas de trabajo, que no sabe qué va a comer el día de mañana. Y por supuesto la prostitución no es una opción, no es una elección, a pesar de toda la libertad que pregona el capitalismo en las elecciones, no es una elección, es simplemente la única alternativa de sobrevivencia que queda para las mujeres. Por eso nos parece hipócrita que no solamente el capitalismo y la sociedad capitalista relegue y extreme a la mujer a ese tipo de trabajo, sino que además los deplore moralmente, ¿no? Además los cuestione moralmente. Entonces, en la sociedad socialista entendemos que la seguridad social, entre otras cosas, pero además una afectividad, una cultura construida en base a la afectividad y la valoración del ser humano, integralmente hablando, pues va a tener en la mujer otro tipo de valoración, ¿no? Una valoración de la mujer como un elemento fundamental, no solo para la familia y la sociedad, sino para la vida en general. Entonces, digamos, eso creo que dice bastante de lo que nos depara la sociedad comunista, la sociedad sin clases, que estamos construyendo, por la que estamos luchando. La garantía, además, de una unión libre entre hombre y mujer, que no es el forcejeo formal del matrimonio como una herramienta de supervivencia de ambos, sino como una expresión del amor voluntario y libre entre dos personas que se aman, se respetan, que tienen igualdad de condiciones y que tienen además tiempo para garantizar la atención de la vida en pareja, del amor y de la familia. Eso, por supuesto, dista mucho de lo que encontramos en el capitalismo. Sí, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Igual invitamos a los compañeros y compañeras a que sigan profundizando en este tema, en este debate, como es el tema de la familia, el tema del género, que es fundamental para la construcción socialista. Les recordamos que si quieren hacer contactos con nosotros, con el programa Escuela de Cuadros, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Pueden además bajar los textos y estos videos por medio de la página de katiatv.org, y bueno, este programa está disponible en la programación tradicional de Vive y de Katia TV. Sin más, bueno, nos despedimos, hasta la victoria siempre, venceremos.